¿Qué harías si la persona que más amas, la persona en quien confías plenamente, te traicionara de la forma más cruel que pudieras imaginar? ¿Tendrías la fuerza para perdonar? ¿O ese perdón se convertiría en la puerta hacia el peor error de tu vida? Hoy quiero compartir contigo una historia que no solo me marcó, sino que también cambió la forma en que veo el amor, la confianza y, sobre todo, el perdón. Esta no es una historia cualquiera, es una lección que me enseñó que, a veces, el precio de mantener a alguien en tu vida puede ser mucho más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió al final de esta historia no solo me dejó sin palabras, sino que me mostró algo que jamás imaginé sobre mí misma. Y si te gustan los relatos que exploran el alma humana, deja un like ahora y suscríbete al canal. Aquí compartimos historias que te harán pensar, reflexionar y, a veces, incluso te sacudirán el corazón. Ahora, déjame llevarte al principio de esta historia, donde todo parecía perfecto. Pero las apariencias, como descubrirás, muchas veces engañan. Laura siempre creyó que su vida estaba completa. Era una tarde tranquila en su pequeña casa, con las ventanas abiertas, dejando entrar la cálida brisa del verano. En la cocina, los aromas de la cena llenaban el aire y desde el salón podía escuchar el suave murmullo del televisor donde su esposo veía su programa favorito. Todo parecía en calma, como siempre, pero esa calma escondía un vacío que Laura nunca se había atrevido a nombrar. Había noches en las que miraba a su esposo y sentía una inquietud que no podía explicar. Quizás soy yo, pensaba. Quizás estoy buscando problemas donde no los hay. Pero aquel día, la rutina empezó a desmoronarse. Mientras ordenaba la mesa, sus ojos se posaron en el teléfono de su esposo. Estaba allí, desbloqueado, con la pantalla encendida. Laura no era de revisar cosas ajenas, pero esta vez algo fue diferente. Una sensación, casi un presentimiento, le dijo que debía mirar. Con manos temblorosas, dio un paso hacia el teléfono. No es nada, se dijo a sí misma, intentando calmar esa punzada en su pecho. Pero cuando tomó el dispositivo y leyó el mensaje en la pantalla, sintió que el mundo se detenía. No puedo esperar para verte otra vez. Una frase tan sencilla, pero con un peso que cayó sobre ella como una montaña. Laura intentó convencerse de que estaba sacando conclusiones apresuradas. Tal vez era un malentendido, una broma entre amigos, pero en lo más profundo, ya sabía que algo no estaba bien. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Y aunque Laura aún no lo sabía, ese pequeño acto de curiosidad sería el primer paso hacia una verdad que transformaría su vida para siempre. Laura dejó el teléfono en la mesa rápidamente, como si estuviera caliente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por un momento quiso convencerse de que no había visto lo que vio, que tal vez era un malentendido o algo que podría ignorar. Pero esa frase, tan breve como devastadora, seguía retumbando en su mente: no puedo esperar para verte otra vez. Decidió enfrentar a su esposo. Cuando él regresó a la cocina, Laura intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba mientras preguntaba: ¿quién es esta persona? ¿Por qué te escribe eso? Él frunció el ceño, confundido al principio, pero en cuanto vio el teléfono sobre la mesa, su expresión cambió. Una mezcla de culpa y pánico cruzó por su rostro, pero intentó ocultarlo detrás de una risa nerviosa. Eso no es nada, amor. Solo un mensaje malinterpretado. Pero Laura no podía dejarlo pasar. Algo dentro de ella, algo que había ignorado por demasiado tiempo, se negaba a aceptar esa respuesta vaga. Así que presionó más. ¿Malinterpretado? Explícame, porque para mí no parece nada inocente. Su esposo suspiró, cambiando de estrategia. Ahora la miraba con ojos que pedían compasión. Está bien, está bien. Fue un error, un momento de debilidad, pero no significa nada. Eres tú a quien amo, Laura. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Las palabras momento de debilidad se clavaron como dagas en su corazón. ¿Cómo podía ser tan frío, tan descarado? Aunque por fuera intentaba mantener la compostura, por dentro sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a desmoronarse. Pero en lugar de gritar o llorar, decidió quedarse en silencio y observar. Porque, aunque él lo negaba todo, Laura sabía que esa no era toda la verdad. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión de permanecer en silencio, de buscar respuestas antes de actuar, la llevaría a una revelación mucho más oscura de lo que jamás imaginó. Laura decidió no volver a hablar del mensaje por ahora. Sabía que confrontarlo una y otra vez no le daría la verdad completa. En lugar de eso, comenzó a observar, a notar cosas que antes había pasado por alto. Pequeños detalles que, cuando los juntaba, empezaban a formar un cuadro aterrador. Las noches en las que su esposo decía que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo, las llamadas que atendía con un tono apresurado antes de colgar, diciendo que no era nada importante. Los mensajes que siempre parecían llegar cuando Laura no estaba cerca, ahora todo cobraba un nuevo significado.
Una noche, mientras él dormía, Laura reunió el valor para tomar su teléfono otra vez. Esta vez, su búsqueda fue más meticulosa, revisando conversaciones, fotografías y registros de llamadas. Lo que encontró no dejó lugar a dudas. Había más mensajes de la misma persona, mensajes llenos de palabras que alguna vez habían sido para ella: cariño, pasión, amor. Se sintió traicionada en lo más profundo, pero lo que la desgarró aún más fue descubrir que esa no era la primera vez. Hubo otras mujeres, otras mentiras, otros momentos en los que había decidido darle el beneficio de la duda sin siquiera saberlo. Pero su esposo no lo hacía fácil. Cada vez que Laura intentaba enfrentarlo, él encontraba formas de darle vuelta a la situación, de culparla a ella. Estás exagerando. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Siempre estás buscando problemas donde no los hay. Laura empezó a dudar de sí misma. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Realmente estaba imaginando cosas? Pero entonces, algo sucedió que cambió todo. Una tarde, mientras limpiaba el cajón de su escritorio, encontró algo que no esperaba: un sobre con fotografías. En esas imágenes, su esposo estaba abrazando a otra mujer, sonriendo, como si llevaran una vida juntos en paralelo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pero Laura aún no estaba lista para soltarlo. No todavía. Porque lo que vino después no solo puso a prueba su paciencia, sino también su capacidad de resistir el ciclo tóxico que estaba a punto de devorarla por completo. Laura sintió que su pecho se comprimía mientras sostenía esas fotografías. Las imágenes eran irrefutables, la prueba final de todo lo que su esposo había negado una y otra vez. Pero algo dentro de ella se quebró. No fue solo el dolor de la traición. Fue la realización de cuánto tiempo había pasado ignorando las señales, justificando lo injustificable, aferrándose a una ilusión. Aquella noche lo enfrentó por última vez. No quiero excusas, no quiero mentiras. Lo vi todo. Las fotos, los mensajes, ¿cuánto tiempo llevas burlándote de mí? Él, en lugar de disculparse, se tornó agresivo, acusándola de invadir su privacidad, de no confiar en él, de ser la culpable de los problemas en la relación. Si estás tan obsesionada con encontrar fallos, no es mi culpa que veas cosas donde no las hay, gritó, su voz resonando como un trueno en la casa que antes había sido su refugio. Pero esta vez, Laura no lloró, no gritó. Lo miró a los ojos y sintió algo nuevo, una mezcla de incredulidad y agotamiento. La persona que estaba frente a ella ya no era el hombre que alguna vez amó. Era un extraño. Alguien que había jugado con su confianza y manipulado su amor hasta casi destruirla. Fue entonces cuando él cambió de tono. De la furia pasó al arrepentimiento, al llanto, a las súplicas. Le prometió que cambiaría, que todo sería diferente, que necesitaban otra oportunidad. Y, contra todo instinto, contra toda lógica, Laura decidió creerle. Pensó que tal vez aún había algo que salvar. Tal vez, si ambos trabajaban juntos, podrían reconstruir lo que una vez tuvieron. Pero lo que no sabía era que ese perdón sería el inicio de un ciclo aún más oscuro. Porque lo que vino después no fue un cambio. Fue una manipulación aún más sutil, un juego de mentiras que la mantuvo atrapada, creyendo que era ella quien debía esforzarse más, mientras él continuaba rompiéndola en pedazos, una mentira a la vez. Y al final, esa decisión de quedarse la llevó al clímax que cambió su vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Laura había decidido perdonar, pero el peso de ese perdón comenzó a consumirla. Por fuera, trataba de mantener las apariencias, de convencerse de que todo mejoraría, de que el amor que alguna vez los unió podría salvarlos. Pero por dentro, la realidad era ineludible. Las promesas de su esposo pronto se desmoronaron. Las noches de trabajo tarde regresaron. Los mensajes empezaron a llegar de nuevo, aunque ahora era más cuidadoso. Laura comenzó a sentirse como una prisionera en su propia vida, atrapada entre el amor que alguna vez sintió y la verdad que ya no podía ignorar. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras revisaba los bolsillos de su chaqueta antes de lavar la ropa, encontró un recibo de un hotel. La fecha era reciente, de apenas 2 días atrás. Y esta vez no hubo dudas. No hubo espacio para excusas ni explicaciones manipuladoras. Fue en ese momento que Laura sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Pero no era el tipo de ruptura que te deja indefensa, era una ruptura liberadora. Era el fin del autoengaño, el fin del ciclo de culpa y manipulación. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Laura se sentó en la sala con una maleta abierta frente a ella. Una a una, empezó a guardar sus cosas. No hubo lágrimas, no hubo dudas. Había llegado al límite y por primera vez en mucho tiempo. Sentía una claridad absoluta. Al amanecer, cuando él despertó y no la encontró en la cama, salió corriendo al salón. Allí estaba ella, de pie junto a la puerta, con la maleta en la mano y una mirada que él nunca había visto antes. Una mezcla de decisión y dignidad que lo desarmó.
¿Qué estás haciendo?, preguntó, incrédulo. Laura lo miró con calma, como si todas las palabras que había intentado decir durante años finalmente se condensaran en una sola frase. Estoy eligiéndome a mí. No hubo más discusiones, no hubo súplicas. Porque esta vez Laura no estaba buscando respuestas. Había entendido que no necesitaba más pruebas, más promesas, ni más mentiras. Todo lo que necesitaba era cerrar esa puerta para siempre. Esa fue la última vez que vio a su esposo. Y aunque el proceso de reconstruir su vida fue largo y lleno de desafíos, Laura nunca volvió a mirar atrás. Aprendió que perdonar está bien, pero perdonarse a uno mismo por permitir el daño es aún más importante. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el valor de soltar aquello que te está destruyendo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, deja tu like y suscríbete para más relatos como este, porque, al final, todos tenemos una Laura dentro de nosotros, esperando encontrar la fuerza para decir hasta aquí.